Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver la anatomía de las arterias de la cabeza, cuello y miembro superior. ¿Ok? Irrigación de la cabeza y el cuello. Bien, la irrigación de la parte anterior de la cabeza surge de la arteria aorta, la cual se origina en el ventrículo izquierdo que transporta la sangre a todos los tejidos del organismo. Entonces, la arteria aorta posee una sección curvada que se llama el callado de la aorta, por la cual se originan las arterias importantes como lo son el tronco brachiocefálico, que se divide en arteria subclavia derecha, arteria carótida primitiva o común derecha. De la arteria subclavia izquierda sale la carótida primitiva común izquierda. De esas arterias son las que irrigan la cabeza y el cuello, que son las carótidas común derecha e izquierda. La bifurcación entre las carótidas comunes se llama seno carotidio. Nunca se les olvide que el lugar donde la carótida común se divide en carótida externa e interna, ahí se llama seno carotidio. ¿Ok? Continuemos. Entonces, observemos este espacio. Esta es la aorta. Esa parte curva que va hacia abajo, que va en U, a eso se le llama el callado de la aorta. Del callado de la aorta salen tres grandes vasos. Este que está aquí, que se llama el tronco brachiocefálico. Sale otro que es la arteria carótida común izquierda. Y sale otro vasito que es la subclavia izquierda. Del tronco brachiocefálico sale la carótida común derecha y la subclavia derecha. ¿Estamos claros? También del callado de la aorta sale la arteria coronaria derecha y la coronaria izquierda, que vimos en la clase pasada, que son las que le dan la irrigación al corazón y que son las necesarias para que el corazón reciba sangre en el miocardio. ¿Ok? Ahora, como podemos observar en esta imagen, la carótida común derecha y la carótida común izquierda tienen que dividirse en dos arterias más. Carótida externa derecha e interna derecha. Carótida interna izquierda e externa interna. Entonces, tanto la derecha como la interna van a tener una rama externa y una rama interna. Miren aquí. Miren ahí. Aquí está la carótida común derecha, la carótida común izquierda. Ambas carótidas comunes se dividen en carótida externa, carótida interna, carótida externa, carótida interna. ¿Ya? Entonces, el lugar de ambas carótidas comunes, donde las carótidas comunes se dividen en externa e interna, ahí se le llama seno carotidio. Seno carotidio. Ese seno carotidio, si uno se lo golpea, se baja la presión casi a cero. Es por eso que si un golpe de karate golpea con la mano así en forma de golpe de karate ahí en el cuello, en el seno carotidio, la persona cae inconsciente porque está golpeando el seno carotidio. ¿Estamos claros? También cuando alguien está teniendo una fibrilación auricular o una taquicardia paroxística, basta con apretar con una mano el seno carotidio para que la presión y la taquicardia se regule. ¿Estamos claros? Interesante, ¿verdad? Entonces, las carótidas externas tienen 6 ramas colaterales y 2 terminales. ¿Cuáles van a ser las ramas colaterales? Las ramas colaterales van a ser la tiroidea superior, la lingual, la facial occipital, la auricular posterior y la faringe ascendente.
¿Cuáles van a ser las ramas terminales? La maxilar y la temporal superficial. ¿Estamos bien? Esta temporal superficial ustedes se la pueden tocar. Pónganse el dedo índice y el dedo medio encima de la oreja, ¿verdad? De la oreja para arriba, y van a sentir un tuntún en las sienes. Entonces esa es la arteria temporal superficial. ¿Estamos claros? Hablemos de la primera rama colateral, la arteria tiroidea superior. La arteria tiroidea superior va a tener a la vez dos ramas colaterales, que son la esternomastoidea y la laringe superior. Va a tener ramas terminales, que son la rama interna, la externa y la posterior. ¿Cuál es el objetivo de la arteria tiroidea superior? Irrigar la laringe, la faringe y los músculos hioides y la glándula tiroides, porque de ahí es que la glándula tiroides agarra vasitos sanguíneos, y también la laringe agarra circulación de la arteria tiroidea superior. La arteria lingual. La arteria lingual es la segunda rama colateral de la carótida externa. Entonces va a tener ramas colaterales, que son el ramo suprayoideo y la arteria dorsal de la lengua o lingual dorsal. Las ramas más terminales de la arteria lingual van a ser la arteria sublingual y la arteria profunda de la lengua. Cuando ustedes levantan la lengua y miran ahí los vasitos sanguíneos, usualmente están viendo la arteria sublingual. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuál es la función de la arteria lingual? La función es irrigar la lengua, las glándulas sublinguales, las amígdalas y la epiglotis. ¿Estamos claros? La arteria facial, que es la tercera rama colateral de la carótida externa. Entonces, ella va a tener ramas que son la arteria palatina ascendente, la rama tonsilar, la rama submentoniana, las ramas glandulares, la labial inferior, la labial superior, la arteria angular y la rama nasal lateral. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de la arteria facial? Que va a irrigar la cara, la amígdala del paladar, la glándula submandibular y los músculos de la mímica. ¿Estamos claros? La arteria occipital. La arteria occipital es la cuarta rama lateral de la carótida externa, y ella va a irrigar las siguientes ramas: la rama mastoidea, la rama auricular, la rama del esternocleido, las ramas occipitales, la rama meninge, la rama descendente. ¿Cuál es el objetivo de la arteria occipital? Irrigar el cuero cabelludo, la región occipital, los músculos del cuello, las celdas mastoideas y la dura madre de la porción del cráneo. ¿Estamos claros? La arteria auricular posterior es la quinta de las ramas colaterales de la carótida. Y aquí tiene las ramas colaterales, que son la arteria parótida y la arteria estilomastoidea. Las ramas terminales van a ser la arteria auricular y la arteria mastoidea. La función de la arteria auricular posterior es irrigar la cara interna del pabellón auricular, la piel del hélix de la oreja, el antihelix de la oreja, los tegumentos de la región mastoidea, la glándula parótida, el músculo digástrico y otros músculos que se encuentran en esa región de la oreja. La sexta rama colateral de la carótida externa va a ser las ramas faringias, que irrigan la porción superior de la faringe, que es la nasofaringe. Las ramas prevertebrales, que irrigan los músculos prevertebrales, y la arteria meningia posterior. ¿Ya? También el objetivo de la arteria faringea ascendente es irrigar la faringe, el paladar blando, las meninges y el oído. Ok, chicos. La arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial tiene ramas terminales como la rama parietal y la rama frontal. Ambas son ramas colaterales. Como la arteria facial transversa, la arteria del cigomático orbitaria y la arteria temporal media. Ahora, la arteria maxilar, cuando va atravesando los orificios del cráneo,
Entonces, ella crea ramas ascendentes, ramas descendentes, ramas anteriores y ramas posteriores. Entonces, miren este diagrama. Al final de la carótida externa sale la arteria maxilar. Y entonces, cuando está en la fosa cigomática, él crea la arteria auricular profunda, la arteria, ¿verdad?, de la nuca anterior, la meningia media, la meningia menor, la temporal media, la dentaria inferior que da la sangre a los dientes de abajo, la amiloidoidea. Luego hay una segunda porción de la arteria maxilar que se llama la porción pterioidea. En la porción pterioidea da la pterioidea externa, la temporal profunda anterior, la masseterina, la pterioidea interna y la alveolar posterior superior, que es la que le da la sangre a los dientes de arriba. Y luego está la porción pterigo-palatina, que es la última porción de la arteria maxilar interna, que da lugar a la arteria infraorbitaria, la pterigo-palatina, la esfenopalatina y la palatina mayor. ¿Estamos claros? Ok. Las carótidas internas es la otra división de las carótidas profundas. Entonces, esas carótidas dividen el interior del cráneo, los hemisferios cerebrales, el globo ocular y sus estructuras anexas. Es decir, que la función de las carótidas internas es entrar al cráneo y darle la sangre al cerebro. Entonces, el cerebro agarra la carótida interna. Entonces, la carótida interna va a tener cuatro porciones: la porción cervical, la porción cavernosa, la porción petrosa, la porción cerebral. La porción cervical no da ninguna rama porque simplemente lo que hace es subir. Luego, cuando ya entra al cráneo, se llama porción cavernosa. Entonces, esa rama porción cavernosa da tres ramas: la rama cavernosa, la hipoficial y la meningia. Cuando ya entra al cráneo directamente, se llama porción petrosa y ahí da dos ramas: la caricotimpánica y la pterigoidea. Y cuando ya está bien metida en el cerebro, se llama y ahí forma las siguientes ramas: la arteria oftálmica, la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior, la comunicante posterior y la arteria coroidea. Es importante hablar de la arteria oftálmica porque esta arteria oftálmica es la que se revienta en los casos de hipertensión, ¿ya? Entonces, cuando hay hipertensión y le hacen el examen de fondo de ojo a un paciente que tiene hipertensión que de repente quedó ciego, usualmente es la arteria oftálmica la que está afectada. ¿Y a quién pertenece la arteria oftálmica? Pertenece a la porción cerebral de la carótida interna. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, cuando se revienta esa arteria, él puede quedar ciego uno. En la parte posterior del cuello, las dos arterias vertebrales originadas de la arteria subclavia se juntan para dar lugar a la arteria basilar. Entonces, ¿por quién está formada la arteria basilar? La arteria basilar está formada por la vertebral derecha, que viene de la subclavia derecha, y está formada también por la vertebral izquierda, que viene de la subclavia izquierda. Entonces, cuando se une la vertebral derecha con la vertebral izquierda, forman la arteria basilar. Miren aquí esta imagen. ¿La ven? Entonces, aquí está la vertebral derecha, aquí está la vertebral izquierda. Estas dos se unen en una sola arteria, que se llama la arteria basilar. Aquí está, miren. Aquí está la arteria basilar, donde se une la derecha con la izquierda. Ahí está la basilar. La arteria basilar asciende por el surco basilar y da lugar a otras dos arterias, que son las arterias cerebrales posteriores. ¿Okay? Entonces, aquí se nos va a formar una estructura muy importante que se llama el polígono de Willis. El polígono de Willis está formado por las principales arterias, tanto anteriores como posteriores, que
que llevan la sangre al encéfalo y confluyen en una especie de heptágono en la base del cerebro, el polígono de Willis. Es mantener siempre el cerebro vascularizado en caso de que alguna de las arterias que forma el polígono falle y entonces el resto sigue aportando sangre de manera continua. Entonces aquí tenemos el polígono de Willis. Este polígono de Willis que está aquí es este polígono que está aquí. ¿Estamos bien? ¿Qué es lo que miramos aquí? Aquí está la arteria basilar. Miren aquí. Entonces la arteria basilar se divide en dos ramas, que son las arterias cerebrales posteriores. Después se divide en otra rama, que son las comunicantes posteriores. Después esas comunicantes posteriores se unen con la cerebral media derecha y la cerebral media izquierda. Después se unen con las arterias cerebral anterior derecha con cerebral izquierda y al final aquí está una comunicante anterior. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí se va a formar un polígono, miren. ¿Ya vieron? Un polígono. Y en el centro del polígono va a estar casi el tallo cerebral. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, la función del polígono de Willis es que si una de estas arterias se taponea aquí, la circulación sigue entrando por el otro lado. Si se taponea por aquí, todavía la sangre puede entrar por este lado y viceversa. Entonces se forma un polígono para garantizar en todo momento la circulación cerebral en caso de que una se taponee. Pero este polígono de Willis también se vuelve peligroso porque es el principal lugar donde se pueden dar los aneurismas. Ya, entonces donde puede ocurrir una arteriosclerosis o un aneurisma cerebral. Entonces, del polígono de Willis, en el lugar donde se da mayormente los aneurismas cerebrales, son aquí, miren, en las cerebrales medias. Entonces, ese es el lugar en el cerebro donde se dan más frecuentemente los aneurismas, que son los que causan pues el accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Ambas son parte del polígono de Willis, ¿estamos claros? Y es mortal. La irrigación facial, la mayor parte de la irrigación proviene de la arteria temporal superficial y de las ramas faciales de la arteria carótida externa. La rama maxilar de la carótida externa irriga la mayoría de las áreas no irrigadas por la rama temporal superficial y facial. Entonces, la arteria carótida interna irriga la porción anterior de la frente y la cara dorsal de la nariz mediante la rama de la arteria oftálmica. La drenación venosa es sustituida por la vena yugular interna. Entonces, como pueden ver aquí, esto que está aquí es la arteria facial. Esto que miran aquí ustedes es la arteria maxilar. Ya, entonces, las ramas que no puede dar la arteria facial son proporcionadas por la arteria maxilar. Todo al final es un círculo vicioso, ¿estamos claros? Ok. Y terminando con la arteria de la cabeza y el cuello, vamos con las arterias del miembro superior. Las principales arterias del miembro superior son la arteria braquial, la arteria axilar, la arteria radial y por último la arteria ulnar, que es lo mismo que decir la arteria cubital. ¿Ok? La arteria axilar, ¿dónde se origina? Se origina en el borde lateral de la costilla como continuación de la arteria subclavia. Porque cuando baja la arteria subclavia por la primera costilla se convierte en arteria axilar. La arteria axilar termina en el borde inferior del músculo redondo mayor, discurre posteriormente al pectoral menor en el brazo y se convierte en la arteria braquial cuando cruza el borde inferior del redondo mayor. Entonces, la arteria axilar se va a dividir en tres porciones. La primera porción está encerrada por la vaina axilar y origina una rama, la arteria torácica superior.
La segunda porción de la arteria axilar origina dos ramas, la arteria toracoacromial y la torácica interna. La tercera rama de la arteria axilar va a proporcionar tres ramas, que son la arteria subescapular, que es la rama más grande de la arteria axilar. Luego da otras dos ramas, que son la circunfleja humeral anterior y la circunfleja humeral posterior. Entonces, después la arteria axilar, cuando va bajando por el brazo y pasa por el redondo menor, se convierte en arteria braquial. La arteria braquial es la arteria que ustedes pueden escuchar con el estetoscopio cuando están tomando la presión arterial. Entonces, esa arteria que se escucha con el estetoscopio al tomar la presión es la arteria braquial. ¿Por qué? Porque es una continuación de la arteria axilar. La axilar principalmente es la fuente de irrigación del brazo. Inicia en el borde del redondo mayor y termina en la fosa cubital, frente al cuello del radio, donde se cubre con la aponeurosis bicipital, y en ese lugar, cuando llega al codo, se va a dividir en dos grandes arterias, la arteria radial y la arteria cubital. Entonces repasemos. Estaba, ¿verdad?, la subclavia, está la aorta, la aorta saca la subclavia. Cuando la subclavia pasa por la clavícula y la primera costilla, se convierte en axilar. La arteria axilar se convierte en arteria braquial. Y la braquial, cuando llega al codo, se convierte en dos arterias, que son la radial y la cubital. ¿Estamos bien? Ahora, la arteria radial, ¿dónde se va a originar? Se origina como rama terminal más pequeña de la arteria en la fosa del codo. Su trayecto representa una línea que une el punto medio de la fosa del codo con un punto medio justo que está situado justo mediante la apófisis estiloide del radio. La arteria cubital o ulnar se origina, ¿verdad?, en la rama terminal más grande de la arteria braquial en la fosa del codo. En el antebrazo se forman las ramas de la arteria cubital que participa en las anastomosis periarticulares del codo. Irrigan los músculos del antebrazo medial y central y la vaina común de los músculos flexores y nervios cubital y mediano. Entonces, como pueden ver en este dibujo, aquí está la aorta. La aorta se convierte en arteria subclavia. Cuando pasa por debajo de la clavícula, la subclavia se convierte en arteria axilar. Como aquí está el redondo mayor, cuando la arteria axilar pasa el redondo mayor, se convierte en arteria braquial. Y así continúa en forma de arteria braquial hasta que llega al codo. Cuando la arteria braquial llega al codo, ahí se va a dividir en dos, que son la radial y la cubital. ¿Estamos claros? Miren ahí lo mismo que yo les decía, sigamos viendo. Aquí está la aorta se convierte en subclavia, la subclavia pasa por la clavícula, se convierte en arteria axilar. Cuando la arteria axilar pasa por debajo del redondo mayor, se convierte en braquial. ¿Estamos bien? Existe un síndrome bien raro que se llama el síndrome del robo de la subclavia. ¿Cómo sucede este síndrome del robo de la subclavia? Eso se da cuando la persona hace ejercicio y entonces la subclavia le roba sangre a la arteria axilar y a la arteria braquial. Y eso sucede por una malformación congénita en la arteria subclavia, que en vez de pasar por debajo de la clavícula, pasa por encima. ¿Ya? Entonces, la subclavia le roba circulación a la arteria axilar y la arteria braquial. Entonces, cuando esta persona hace ejercicio o agitación, todo el brazo se queda sin circulación porque la subclavia le robó sangre. El arco palmar profundo. Entonces, el arco palmar superficial se origina en una continuación directa con la arteria cubital y se
se completa en el lado lateral con la rama superficial de la arteria radial y todas sus ramas. Este arco palmar superficial va a originar tres arterias digitales palmares que se comunican con las arterias metacarpianas procedentes del arco palmar profundo. Y el arco palmar profundo a la vez es la continuación de la arteria radial. Se completa en el lado medial con la rama profunda de la arteria cubital y origina tres arterias metacarpianas y la arteria principal del pulgar. ¿Estamos claros? Cuando uno se pone el pulso oxímetro para ver la saturación del oxígeno, entonces el pulso oxímetro es detectar el oxígeno en la arteria principal del pulgar, que es rama del arco palmar profundo que se origina en la arteria radial. ¿Estamos claros? Miremos aquí bien los dos arcos. Este es el arco palmar superficial y el más oscurito es el arco palmar profundo. Entonces, el arco palmar superficial, que es el que se mira más rojo encendido, ese se origina en la arteria cubital y da sangre para los metacarpianos. Pero el arco palmar profundo, que es el que está ahí, es el que da origen a la arteria del pulgar, que es la que detecta el pulso oxímetro. Y ese arco palmar profundo, al ser rama de la arteria radial, contiene el pulso radial. Por eso, cuando nosotros le tomamos el pulso a un paciente, no podemos usar el dedo pulgar, porque el dedo pulgar contiene la arteria del pulgar, que es rama de la arteria radial. Y entonces nosotros, en vez de estarle tomando el pulso al paciente, nos estamos tomando nuestro propio pulso. Por eso no se usa el pulgar para tomar el pulso, porque contiene el pulso propio del examinador. ¿Ok? Eso era más que todo lo que les tenía que mencionar. Espero que hayan disfrutado la clase. Nos vemos en la próxima sesión.